Los mercaderes de la Memoriala. Doctora Elena Vázquez pensaba que estaba tratando pacientes con TEPT. No tenía idea de que estaba robando los recuerdos más peligrosos de la galaxia. La cámara de extracción zumbaba con luz azul suave mientras Elena monitoreaba los patrones de retroalimentación neural en su consola. El paciente 3247 yacía inmóvil en la biocama, la interfaz craneal brillando donde se conectaba a sus sienes. La secuencia de memoria que se reproducía en sus pantallas era horrible. Ciudades en llamas, civiles gritando, fuego de plasma lloviendo desde naves alienígenas, otro trauma de guerra, otra pesadilla de un soldado que debía ser cuidadosamente extirpada de su mente. Aislamiento del núcleo de memoria al 92%, informó su asistente Marcus desde la estación de monitoreo. La reconstrucción de vías neuronales procede normalmente. Elena asintió, sus dedos danzando sobre los controles de extracción. Después de 5 años dirigiendo la clínica de memoria Prometheus, podía realizar estos procedimientos mientras dormía. Eliminar los engramas traumáticos, reconstruir las vías neuronales dañadas, enviar a otro veterano destrozado de vuelta al mundo completo de nuevo. Era medicina limpia, precisa y compasiva. No tenía idea de que estaba cometiendo el mayor robo en la historia galáctica. Extracción completa, anunció Elena mientras la actividad cerebral del paciente volvía a patrones normales. Transfiere el núcleo de memoria al almacenamiento a largo plazo y prepáralo para la recuperación. Marcus frunció el ceño ante su pantalla. La solicitud de almacenamiento muestra una bandera de prioridad inusual. Se requiere autorización de categoría 7. Elena se detuvo. La categoría 7 estaba por encima de su nivel de seguridad. Nunca había visto algo clasificado tan alto. Ejecuta un diagnóstico. Podría ser un fallo del sistema. Pero mientras Marcus ejecutaba la comprobación, Elena sintió una sensación extraña, como un déjà vu envuelto en estática. Los civiles que gritaban en la memoria le habían parecido familiares de alguna manera. Sus rostros activando algo profundo en su subconsciente. Sacudió la cabeza desechando el sentimiento. Después de miles de extracciones de trauma, era natural que las memorias comenzaran a mezclarse. Lo que no sabía era que la memoria que acababa de extraer no provenía de una guerra del pasado. Provenía de una guerra que aún no había ocurrido. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, ese fragmento robado del mañana estaba a punto de ser vendido al mejor postor. 3 sectores más allá, a bordo de la nave mercante Nostalgia, la capitana Sarah Thorne examinaba el último envío de la Tierra con interés profesional. Los núcleos de memoria colgaban en bioestasis como perlas brillantes, cada uno conteniendo experiencia humana destilada lista para el consumo. Trauma de calidad premium, observó su primer oficial Crick, sus 4 ojos escaneando las etiquetas de clasificación. Conflictos terrestres, memorias de combate de alta intensidad. Estos se venderán por una fortuna en Hedon Prime. Sarah asintió, pero algo la molestaba sobre este envío. Las memorias eran demasiado puras, demasiado intensas. En sus décadas de tráfico de experiencias robadas, había aprendido a leer las sutiles variaciones en los patrones neuronales. Estas no eran solo memorias de violencia, llevaban una corriente subyacente de profecía, de conocimiento que aún no debería existir. Ejecuta un análisis temporal en el núcleo 347, ordenó. Algo no está bien con estos engramas. Mientras Crick comenzaba el escaneo, Sarah se permitió un momento de duda. El comercio de memorias la había hecho rica más allá de la imaginación, pero recientemente la mercancía había estado cambiando. Las experiencias robadas se estaban volviendo más vívidas, más adictivas y más peligrosamente proféticas. Alienígenas ricos pagaban sumas astronómicas para experimentar emociones humanas genuinas, miedo, amor, dolor, rabia, que sus propias especies estériles ya no podían sentir naturalmente. Pero si estas memorias estaban mostrando futuros en lugar de pasados, las implicaciones eran asombrosas. ¡Capitana! La voz de Crick estaba tensa de preocupación. La firma temporal de este núcleo está desplazada aproximadamente 18 meses hacia adelante. Sarah sintió que se formaba hielo en su estómago. ¿Estás diciendo que esta memoria es del futuro? No de cualquier futuro.
Esta muestra la invasión de la estación Kepler, el ataque que está programado para el próximo año. Sara contempló el núcleo de memoria de aspecto inocente, su mente acelerándose. Si su contacto en la Tierra de alguna manera estaba extrayendo memorias proféticas en lugar de trauma histórico, ya no estaban solo robando experiencias, estaban robando el tiempo mismo. Y eso los convertía en los criminales más peligrosos de la galaxia. De vuelta en la Tierra, Elena estaba comenzando a notar patrones que no deberían existir. Paciente tras paciente llegaba con memorias de conflictos que no podía identificar, guerras contra especies que no estaban en ninguna base de datos, armas que usaban tecnologías décadas por delante de la ciencia actual, batallas libradas en sistemas estelares que la humanidad nunca había alcanzado. La campaña meridiana, murmuró la paciente 412, una joven que afirmaba ser empleada de suministros, pero cuyas memorias extraídas la mostraban liderando un asalto espacial contra entidades cristalinas. 60,000 muertos porque no vimos venir la trampa. Elena pausó la extracción. Cuéntame sobre Meridiana. ¿En qué año sucedió esto? Los ojos de la paciente perdieron el enfoque. No, aún no ha sucedido. Pero sucederá. Dios nos ayude. Sucederá. Esa noche, Elena se quedó tarde en su laboratorio, revisando patrones de memoria que desafiaban toda explicación. Cada instinto le decía que reportara las anomalías a sus supervisores, pero algo la detenía. Cuanto más profundizaba en las memorias extraídas, más convencida estaba de que estaba viendo vislumbres genuinos del futuro de la humanidad, y era un futuro lleno de horror inimaginable. Guerras contra inteligencias maquínicas que cosechaban conciencia. Batallas con seres de energía que se alimentaban de masas estelares. La humanidad dispersa por la galaxia, luchando por sobrevivir contra fuerzas cósmicas que los veían como insectos a exterminar. Y en cada memoria había una constante, una figura con armadura oscura cuyo rostro nunca podía ver del todo, liderando la resistencia de la humanidad contra la oscuridad. Los soldados lo llamaban el arquitecto, y hablaba con una voz que hacía que el corazón de Elena se acelerara con reconocimiento. Todavía estaba desconcertada por las anomalías temporales, cuando Marcus irrumpió en su laboratorio, su rostro pálido de shock. Elena, necesitas ver esto. He estado rastreando los núcleos de memoria que hemos extraído, siguiendo su ruta de almacenamiento. No van a ninguna instalación de investigación. Elena levantó la vista de su análisis. ¿Qué quieres decir? Marcus activó la pantalla de pared, mostrando un rastro de datos complejo que serpenteaba a través de empresas fantasma y transferencias encriptadas. Nuestras memorias extraídas están siendo vendidas. Hay un mercado negro completo para experiencias humanas, y somos el proveedor principal. La revelación golpeó a Elena como un golpe físico. Cada trauma que había eliminado cuidadosamente, cada pesadilla que había ayudado a sus pacientes a olvidar, había sido empaquetada y vendida como entretenimiento a buscadores de placer alienígenas. El trabajo noble que pensaba que estaba haciendo era en realidad la operación de robo más sofisticada en el espacio conocido. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?, susurró. Según estos registros, desde que abrió la clínica. Elena, hemos extraído y vendido más de 40,000 memorias. Si se sabe que los humanos pueden ver el futuro a través del trauma, cada poder en la galaxia querrá controlarnos. Elena contempló las corrientes de datos, las piezas encajando en su mente, las memorias proféticas, los conflictos imposibles, el misterioso arquitecto. Todo llevaba a una conclusión ineludible. Marcus dijo lentamente, creo que hemos estado extrayendo memorias del futuro, y si eso es cierto, entonces en algún lugar ahí fuera, alguien está usando nuestro tiempo robado para prepararse para guerras que aún no han sucedido. Las implicaciones se estrellaron sobre ella como una marea. La clínica no solo estaba robando memorias, estaba robando el destino mismo, y cada núcleo que habían vendido era otra pieza del futuro de la humanidad entregada a fuerzas que lo usarían en su contra. Esa noche, Elena tomó una decisión que resonaría por toda la galaxia. Iba a recuperar cada memoria que habían tomado, incluso si eso significaba convertirse ella misma en una criminal, porque en algún lugar de esas experiencias robadas
estaba la clave para la supervivencia de la humanidad. Y comenzaba a sospechar que el misterioso arquitecto no era solo una figura de futuros posibles, era alguien de su propio pasado, alguien a quien había intentado muy duro olvidar. El primer allanamiento fue casi vergonzosamente fácil. Elena usó su acceso administrativo para entrar al almacenamiento seguro de la clínica, donde los núcleos de memoria colgaban en filas ordenadas como estrellas capturadas. Cada uno representaba un fragmento de alma humana, una pieza de experiencia vivida empaquetada para la venta al mejor postor. Comenzó con las extracciones más recientes, copiando cuidadosamente las firmas temporales que Marcus le había enseñado a leer. Núcleo tras núcleo mostraba el mismo patrón imposible. Memorias desplazadas meses o años hacia el futuro, mostrando conflictos que aún no habían ocurrido. Pero a medida que profundizaba en los núcleos más antiguos, Elena encontró algo que le heló la sangre. Mezclados con las memorias futuras había núcleos que no deberían existir en absoluto. Memorias que habían sido extraídas de sus propios pacientes, pero mostraban eventos de sus infancias que contradecían sus historias reales. Falsos recuerdos. Experiencias implantadas diseñadas para ocultar algo más profundo. Elena seleccionó uno de los núcleos sospechosos y lo conectó a su analizador portátil. La memoria que se desplegó mostraba a una niña viendo a su hermano morir en un accidente industrial. Era el trauma más temprano de la paciente 78, la experiencia fundamental que supuestamente había llevado a su servicio militar y eventual TEPT. Pero Elena reconoció el escenario. Era la planta química donde su propio hermano había muerto hace 15 años. La niña en la memoria se parecía exactamente a Elena, a los 12 años. Alguien había estado robando sus memorias e implantándolas en otros pacientes. ¿Pero por qué? ¿Y cuánto tiempo llevaba sucediendo? Elena ejecutó un análisis más profundo y encontró su respuesta en los patrones neuronales. La memoria no solo había sido robada de ella, había sido modificada, mejorada, amplificada en algo más traumático que el original. Alguien había estado cultivando sus experiencias personales, convirtiéndolas en materia prima para implantes falsos. Consultó su archivo de personal y lo cruzó con la base de datos de pacientes de la clínica. Lo que encontró la hizo hundirse en una silla, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerla. Cada paciente que había tratado, cada extracción que había realizado, cada persona que había pasado por su clínica, había recibido al menos un implante de memoria derivado de sus propias experiencias, su infancia, su entrenamiento, sus relaciones, sus pérdidas. Todo había sido cosechado y distribuido como semillas en un jardín. La clínica no estaba tratando el trauma, lo estaba fabricando, usando el propio dolor de Elena como plantilla. ¿Pero por qué ella? ¿Qué hacía sus memorias tan valiosas que alguien construiría una operación completa alrededor de cosecharlas? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras Elena se sentaba en la cámara de almacenamiento, rodeada de 40,000 experiencias robadas, su dispositivo de comunicación zumbó con un mensaje encriptado de un remitente desconocido. Doctora Vázquez, sabemos lo que ha descubierto. Reúnase con nosotros en las coordenadas 847.23.91 si quiere entender lo que realmente es. Venga sola. No confíe en nadie en la clínica, ni siquiera en Marcus, un amigo del futuro. Elena contempló el mensaje, su mente analítica luchando con su intuición. Podría ser una trampa, una manera de silenciarla antes de que pudiera exponer el comercio de memorias. Pero las coordenadas eran para una ubicación en el espacio profundo, imposible de alcanzar con transporte civil, a menos que el remitente tuviera acceso a tecnología que oficialmente no existía. Elena tomó su decisión. Descargó cada núcleo de memoria que pudo cargar, plantó un virus de datos en la computadora principal de la clínica para cubrir sus huellas, y salió de la clínica de memoria Prometheus por última vez. No tenía idea de que su decisión acababa de desencadenar una secuencia de eventos que remodelarían el destino de 3 galaxias. El punto de encuentro era una estación de investigación abandonada a la deriva, en el campo de asteroides más allá de Plutón. Elena se acercó en un transporte médico confiscado. Sus núcleos de memoria robados asegurados en un maletín blindado contra radiación. Mientras acoplaba con la estación, intentó calmar su corazón acelerado.
Todo sobre esto parecía una trampa, pero se había quedado sin opciones. Las esclusas de aire de la estación la hicieron pasar, y Elena se encontró en un corredor apenas iluminado que zumbaba con firmas de energía desconocidas. La gravedad estaba ligeramente desajustada, como si los generadores artificiales estuvieran sintonizados para algo distinto a la fisiología humana. La doctora Vázquez. La voz vino de detrás de ella, rica y profunda e imposiblemente familiar. Elena se dio vuelta y se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver. «Hola, Elena. Ha pasado mucho tiempo». El comandante David Chen estaba en el umbral, pero estaba mal de alguna manera. Más viejo, con cicatrices, vistiendo una armadura que parecía moverse y fluir como metal líquido. Sus ojos contenían profundidades que hablaban de experiencias que ningún humano debería poseer. «¿David?» La voz de Elena se quebró. «Se supone que estás muerto. El accidente minero, el funeral. Vi cómo bajaban tu ataúd. Viste cómo enterraban una caja vacía», dijo David suavemente. «Morí, Elena. Pero mejoré». Elena retrocedió contra la pared, su mente científica tambaleándose. David Chen había sido su compañero de investigación, su amante, el hombre con quien había planeado casarse. Su muerte hace 3 años la había destrozado. La había llevado a buscar consuelo en el desapego clínico de la extracción de memoria. Verlo ahora era como tener su propio trauma extraído y reproducido en tiempo real. «¿Cómo?», susurró. David hizo un gesto para que lo siguiera más adentro de la estación. «El accidente no me mató, Elena. Me desplazó. Me arrojó hacia adelante en el tiempo, a un futuro donde la humanidad está luchando por su supervivencia contra fuerzas que no puedes imaginar». Entraron en una cámara vasta llena de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares, formaciones de batalla y escenas de guerra cósmica. Elena reconoció algunas de las imágenes de las memorias que había extraído. Las entidades cristalinas, las inteligencias máquina, los seres de energía que consumían estrellas como combustible. «Todo esto es real», suspiró. «Más real de lo que sabes», respondió David. «He pasado 3 años en ese futuro, Elena, liderando la resistencia de la humanidad, luchando guerras que aún no han sido declaradas, tratando de prepararnos para invasiones que todavía están a décadas de distancia». Elena se volvió para enfrentarlo, las piezas del rompecabezas encajando. «Eres el arquitecto, la figura en todas esas memorias futuras». David asintió sombríamente. «He estado tratando de enviar información de vuelta, de advertir a la humanidad actual sobre lo que viene. Pero la única forma de transmitir datos complejos a través del tiempo es mediante conciencia cuántica entrelazada. Extracción de memoria. Has estado usando mi clínica para robar vislumbres del futuro», se dio cuenta Elena. «¿Pero por qué mis pacientes? ¿Por qué no simplemente contactar directamente al gobierno de la Tierra?» La expresión de David se oscureció. «Porque el gobierno de la Tierra está comprometido. El comercio de memorias que descubriste. No se trata solo de entretenimiento alienígena. Los compradores están estudiando la conciencia humana, aprendiendo cómo pensamos, cómo sentimos, cómo tomamos decisiones bajo presión. Se están preparando para la conquista, Elena. Y están usando nuestras propias experiencias robadas para hacerlo». Elena sintió el peso de los núcleos de memoria en su maletín. Cada uno un fragmento del futuro de la humanidad vendido a sus enemigos. Los falsos recuerdos, los implantes derivados de mis experiencias. ¿De qué se trata eso? David activó otra pantalla, mostrando análisis de patrones neuronales que hicieron girar la cabeza de Elena. «Tus memorias son únicas. Elena, eres temporalmente sensible, capaz de percibir inconscientemente fluctuaciones cuánticas en la causalidad. Por eso las memorias futuras que reciben tus pacientes son tan vívidas, tan precisas. Están filtradas primero a través de tu conciencia». «¿Soy algún tipo de psíquica?» «Eres un ancla temporal», corrigió David. «Una de quizás una docena de humanos en la galaxia con la capacidad de percibir múltiples líneas temporales simultáneamente. La clínica no fue construida para tratar el trauma, fue construida para cosechar tu don». Elena se hundió en una silla, abrumada. «¿Quién lo sabe? ¿Y quién está detrás de esto?
La mandíbula de David se tensó. El sindicato, una coalición de especies alienígenas que ha estado manipulando la política galáctica durante siglos. Descubrieron la sensibilidad temporal en los humanos hace décadas, y la han estado cosechando desde entonces. El comercio de memorias es solo la última evolución de su programa. Abrió otra pantalla, mostrando una red compleja de conexiones entre la clínica, empresas fantasma y corporaciones alienígenas. El Dr. Harrison, tu supervisor. Marcus, tu asistente. Incluso los pacientes. La mayoría de ellos son agentes del sindicato implantados con memorias modificadas para parecer humanos. Elena se sintió enferma. ¿Marcus no es humano? Es un constructo meridiano, un bioandroide diseñado para monitorear tu trabajo de extracción e identificar los fragmentos temporales más valiosos. Elena, has estado trabajando en un laboratorio alienígena disfrazado de instalación médica. La traición cortó más profundo que la supuesta muerte de David. Cada amigo, cada colega, cada persona en quien había confiado durante los últimos 5 años había sido parte de un engaño elaborado diseñado para robar pedazos de su alma. ¿Qué quieren?, preguntó en voz baja. La expresión de David se volvió sombría. Quieren ver el futuro para poder controlarlo. Cada guerra, cada desastre, cada momento de triunfo o fracaso humano. Quieren predecirlo todo y posicionarse para beneficiarse. Pero hay algo que no saben. Elena levantó la vista. ¿Qué? David sonrió, y por un momento ella vio al hombre que había amado en sus rasgos cicatrizados. La sensibilidad temporal funciona en ambos sentidos. No solo puedes ver el futuro, Elena. Puedes cambiarlo. Activó una pantalla final, mostrando matrices de probabilidad cuántica que dolía mirar directamente. Las memorias que has extraído no son solo observaciones pasivas. Son intervenciones activas. Cada núcleo contiene la posibilidad de alterar la línea temporal que describe. Elena se puso de pie lentamente, la comprensión amaneciendo. ¿Quieres que reescriba el futuro? Quiero que lo salves, dijo David. Las flotas de invasión ya se están movilizando, Elena. En 18 meses golpearán la Tierra con todo lo que tienen. Miles de millones morirán, y la humanidad será esclavizada o exterminada, a menos que usemos las memorias robadas para cambiar las variables que llevan a nuestra derrota. Elena miró el maletín de núcleos de memoria, viéndolos ahora no como propiedad robada, sino como armas. ¿Cómo lo hacemos? David señaló hacia una máquina compleja en el centro de la cámara, todas matrices cristalinas y generadores de campo cuántico. El motor de resonancia temporal. Puede transmitir núcleos de memoria a través del espacio-tiempo, implantando información crucial directamente en las mentes de los tomadores de decisiones del pasado y el futuro. ¿Quieres lavarle el cerebro a la gente para que tome decisiones diferentes? Quiero darles la información que necesitan para tomar mejores decisiones, corrigió David. Muestra a un general la memoria de su aplastante derrota y cambiará sus tácticas. Muestra a una política las consecuencias de sus políticas y reconsiderará su posición. Muestra a los líderes de la humanidad lo que viene y se prepararán para ello. Elena se acercó al motor, sintiendo los campos cuánticos lavarse sobre ella como fuego frío. ¿Y el costo? La sonrisa de David se desvaneció. Usar el motor quemará tu sensibilidad temporal permanentemente. Salvarás el futuro, Elena, pero nunca lo verás de nuevo. Elena miró al hombre que había amado, vivo contra toda posibilidad, ofreciéndole la oportunidad de sacrificarlo todo para salvar a todos. Era el tipo de elección que solo llegaba a las personas en las historias. El momento en que la pérdida personal se convierte en salvación universal. ¿Te quedarás?, preguntó. ¿Después de que se haga, te quedarás? David sacudió la cabeza tristemente. Pertenezco al futuro, Elena, mi línea temporal, mi guerra, pero llevaré la memoria de este momento conmigo a través de cada batalla. Elena asintió, lágrimas que no había derramado en años fluyendo libremente. Entonces, cambiemos el mundo. Colocó su mano en el motor de resonancia temporal y sintió las memorias robadas fluir a través de su conciencia como un rayo. 40,000 experiencias, cada una un hilo en el tapiz del mañana,
todas esperando ser reintegradas en algo mejor. Elena Vázquez, la mujer que pensaba que estaba curando el trauma, se convirtió en la arquitecta de un nuevo destino. Las memorias se dispersaron a través del tiempo como semillas, cada una encontrando la mente que más la necesitaba. Un almirante vio la destrucción de su flota y alteró su formación. Una presidenta fue testigo de la invasión de su planeta y autorizó la construcción de defensas orbitales. Una niña pequeña en una colonia distante aprendió sobre el coraje de la humanidad y creció para convertirse en su mayor defensora. El futuro se desplazó, cascadas de probabilidad ondulando a través del espacio-tiempo mientras Elena quemaba su don para salvar a su especie. Cuando llegó la invasión del sindicato, encontraron a la humanidad lista, armada con conocimiento robado del mañana y manejado por una mujer que había aprendido que a veces la mayor curación requiere el sacrificio más profundo. David Chen observó desde la cubierta de observación cómo Elena colapsaba, su sensibilidad temporal consumida por la retroalimentación. La atrapó cuando cayó, sosteniéndola cerca mientras el motor de resonancia se apagaba. ¿Funcionó?, susurró ella. David sonrió, viendo corrientes de probabilidad que ella ya no podía percibir. Mira y verás. A través de las ventanas de observación de la estación, la Tierra colgaba en el espacio como una joya azul, pero ahora estaba erizada de plataformas orbitales, redes de defensa y el poder acumulado de una especie que había sido advertida sobre sus enemigos. Los núcleos de memoria habían hecho su trabajo. El futuro ya no estaba fijado. Elena cerró los ojos contenta. Había sido una ladrona, una víctima y finalmente una salvadora. Las memorias que había robado habían sido devueltas a quienes más las necesitaban, no como experiencias para vender, sino como armas para blandir contra la oscuridad. Los mercaderes de la memoria habían comerciado con la conciencia humana. Elena Vázquez la había recuperado y la había usado para comprar el mañana. Al final, ese era un trato que valía la pena hacer. 5 años después del evento de resonancia temporal, Elena Vázquez trabajaba como consejera en la estación Nueva Ginebra, ayudando a pacientes reales a superar traumas reales a través de terapia convencional. Ya no podía ver el futuro, pero había aprendido a encontrar significado en el presente. La guerra con el sindicato había sido breve y decisiva. Armada con inteligencia perfecta sobre las tácticas de sus enemigos, la humanidad había ganado victorias que cambiaron el equilibrio de poder en 3 galaxias. El comercio de memorias había sido cerrado, los infiltrados alienígenas expuestos, y la tecnología temporal asegurada por la nueva división Cronos de la Tierra. Elena nunca volvió a ver a David, aunque a veces encontraba mensajes encriptados en sus archivos personales. Informes de batalla de una guerra futura que había ayudado a prevenir. Cartas de amor de un hombre luchando en las trincheras del mañana. Estaba en algún lugar ahí fuera, en algún momento, liderando a la humanidad a través de conflictos que ella ya no podía ver. Pero había guardado un núcleo de memoria, oculto en sus efectos personales. La última extracción que había realizado antes de descubrir la verdad. La visión del paciente 347, de ciudades en llamas y naves alienígenas. Nunca lo había analizado completamente. Nunca había entendido por qué se había sentido tan familiar. En noches tranquilas, cuando su trabajo estaba hecho y la estación zumbaba con los sonidos pacíficos de una especie preparándose para su destino, Elena sostenía el núcleo y se preguntaba qué futuro había salvado, qué línea temporal había preservado, qué mañana había sido comprado con su sacrificio. El núcleo pulsaba con luz almacenada, conteniendo dentro de sí un momento de horror que nunca llegaría a pasar. Una memoria de una guerra que había sido prevenida. Un futuro que había sido cambiado por una mujer que había aprendido a robar el tiempo mismo. Elena sonrió y guardó el núcleo. Algunas memorias valían la pena conservar, incluso si mostraban cosas que nunca serían. Especialmente entonces, porque al final, la memoria más valiosa no era la que mostraba lo que fue, sino la que mostraba lo que podría haber sido, y no fue. Los mercaderes de la memoria habían traficado con experiencias robadas, pero Elena Vázquez había aprendido a comerciar con algo mucho más precioso: esperanza. Y esa era una moneda que nunca perdía su valor. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.